hoy vamos a hablar de cómo es que debemos nosotros anhelar los dones espirituales, pero sobre todo el don de profecía. Hoy vamos a enseñar acerca de eso, ¿vale? Así que acompáñame a la Biblia, por favor. 1 Corintios capítulo 14, verso 1. Dice así el apóstol Pablo: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. La palabra procurar es la palabra griega seló, que significa poner el corazón en algo, estar profundamente comprometido con algo o tener un profundo interés en algo. Entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo es: seguid el amor, y después de que tú sigues el amor que es Cristo, dice procura, ten un profundo interés por los dones espirituales, pero sobre todo por el don de profecía. Así que hoy vamos a abundar un poco más acerca de los dones espirituales que comenzamos a platicar la semana pasada y las anteriores, y vamos a hacer un especial énfasis al final sobre el don de profecía, porque por algo nos dice el apóstol Pablo que procuremos, ¿verdad?, que anhelemos, que tengamos un gran interés en recibir los dones espirituales, pero sobre todo el don de profecía, ¿vale? Así que de aquí que el mensaje de hoy lleva por título: procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Es lo que dijo el apóstol Pablo, ¿vale? Muy bien. En esta primera parte quiero enseñarles en términos generales las tres listas que aparecen en la Escritura, redactando los principales dones que el Señor nos dejó, ¿vale? Tal vez no sean exactamente todos, pero son la mayoría y son las tres listas que vamos a encontrar en la palabra. La primera lista está en el libro de Corintios y es la que vimos la semana pasada. Vamos a leerlos para recordarlos en 1 Corintios 12:4 en la versión Reina Valera. Ahora bien, dice el apóstol Pablo, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Es solo para provecho. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Estos son los 9 dones que enseñamos la semana pasada, la anterior, y los clasificamos en tres clasificaciones. La vamos a ver muy rápido, pero vamos a dar una pequeña explicación muy breve de cada uno de ellos para que usted los conozca bien. Estoy claro que no se los va a aprender en este momento, pero sí los puede usted recurrir al texto para tenerlo como muy claro, ¿verdad? Es importante que la iglesia conozca acerca de los dones espirituales, porque dice la palabra que los tenemos que anhelar, tenemos que tener un profundo interés, tenemos que meter nuestro corazón en recibirlos, ¿vale? Esto está muy interesante. Así que los dones de revelación, palabra de sabiduría. ¿Qué es la palabra de sabiduría? Encontré una definición que me gustó mucho y se la voy a leer prácticamente para rápido, ¿verdad?, poder avanzar. Dice, sabiduría va más allá de la sabiduría humana. Es tener la capacidad de saber decir o hacer lo que es correcto dentro de la voluntad de Dios en una situación específica. Amén. Va más allá de la sabiduría humana. Es una sabiduría que viene de lo alto. Palabra de ciencia o también palabra de conocimiento. Le va a ser más fácil si usted a la palabra ciencia, que tiene que ver con la palabra conocimiento, ¿ok? Ese don, dice, es saber o recibir la revelación de algo sobre una persona o alguna situación sin haber recibido información por medios naturales. O sea, nadie te lo dijo, no lo leíste, no lo viste en la tele, no lo viste en las redes. El Espíritu Santo te reveló algo de esa persona o de esa situación, y esa es tener palabra de sabiduría, de ciencia o de conocimiento. Discernimiento de espíritus es la habilidad de percibir qué tipo de espíritu actúa en cierta situación y determinar
sobre todo si viene de parte de Dios o no. Es importante saber si viene un espíritu de tristeza o un espíritu de enojo, de envidia o de lo que sea, o de Jezabel o de lo que tú me digas, pero vamos a dejarlo en que la mayoría pueda discernir o tener ese don, ¿verdad?, de discernir si viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios, ese espíritu que está alrededor, ¿verdad? Dones de poder, dijimos que son fe, sanidades y milagros. Fe, ya sabemos qué es la fe, es la confianza en las promesas de Dios que no cede frente a las circunstancias adversas. Es mayor que la fe normal que tenemos todos los cristianos. ¿Ok? Eso es una fe, es un nivel adicional de fe. Sanidades, es orar por personas enfermas física o emocionalmente y tener la capacidad de traer el poder sanador de Dios a sus vidas. Milagros, es hacer señales y prodigios más allá de las leyes naturales para mostrar la presencia y el poder de Dios en una situación particular. Y vamos con la última, por favor, dones de inspiración. El don de lenguas, que fue el centro de nuestro mensaje de la semana pasada, es la capacidad de hablar. Aquí le vamos a extender ya de una vez un poco más el concepto de hablar en lenguas. Dice la definición, es la capacidad de hablar un idioma sin haberlo estudiado para comunicar el mensaje del evangelio. Ahorita voy a explicar eso. También se refiere al don de lenguas angélicas, palabras que entiende solo Dios, que se usan para la edificación personal y para tener una comunión especial con Él. Mire, aquí está diciendo, y así es, en el Pentecostés pasaron las dos cosas. Recibieron el don de lenguas humanas, donde comenzaron a hablar en idiomas que los demás entendían, perdón, pero también el don de lenguas angelicales, con el que uno se comunica con Dios. ¿Ok? Ese es el don de lenguas. Podemos tener en alguna situación, en algún país que te toque, que el Espíritu Santo quiera que tú prediques, estés en Italia y de repente comienzas a entender el italiano, o que se te facilite aprender tal o cual idioma, ese puede ser un don de lenguas, pero también el don de lenguas del que hablamos la semana pasada es el don de lenguas angelicales, con el que no sabemos lo que decimos, son como gemidos indecibles, pero Dios sí se conecta con nuestro espíritu, ¿vale? Interpretación de lenguas, dice, es poder entender y comunicar un mensaje que se ha dado en lenguas, en el idioma en el que puedan comprender los que están presentes. Ese es el don de interpretación de lenguas. Y la profecía, dice, es comunicar una palabra de parte de Dios, un versículo o un pasaje que aplica a una situación específica con el fin de exhortar o animar, ¿vale? Muy bien, esa es la primera lista, pero algo que vale la pena recalcar es que si Dios ya te dio varios dones o algunos dones o te los va a dar, ninguno de esos dones que tú recibas, que ya recibiste, seguro ya los tienes algunos, no te debe hacer sentirte más que los demás, no nos debe hacer sentirnos, creernos más que los demás. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 12:3 lo dice como muy claro. Dice el apóstol Pablo, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. O sea, que no se crea mucho, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y luego explica por qué está diciendo eso. Dice, porque de tal manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, y ahí va a concluir, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Y va a seguir hablando, pero yo lo paro aquí. Entonces, cuando dice el apóstol Pablo, no tengan un concepto más alto que deban tener, háganlo con cordura conforme a la medida de fe que Cristo les dio, tomando en cuenta que somos miembros de un mismo cuerpo y que tenemos habilidades diferentes como la tiene la pierna, el brazo, la mano o el dedo, tienen habilidades y fortalezas diferentes y se usan para diferentes cosas. La mano no puede llevarnos y cargarnos como las piernas. La pierna no puede ayudarnos a manipular cosas como los brazos y las manos y los dedos, ¿verdad? Una mano tiene mucha flexibilidad, pero no tiene la fuerza que tiene todo el brazo. Entonces, Pablo está diciendo, hey, los dones que tengas, te los dio Dios, ¿verdad?
bajo la gracia, según la gracia que entonces es dada. Entonces, todos los dones que tengamos son dados por gracia. No haces nada para merecerlo. No es tu habilidad para hablar en público lo que te va a dar el don de, profecía o el don de lenguas. No, es al revés. El don que tienes para hablar en público te lo dio Dios. ¿Me estás siguiendo? Entonces tenemos que cuidar eso, que no nos sintamos más que nadie, si es que ya tenemos algunos dones o vamos a ir recibiendo algunos dones, sino que entendamos que cada miembro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, tiene una función especial. Dios le va a dar dones especiales para que, sumado con todos, seamos un cuerpo, un solo cuerpo, cuya cabeza es Cristo. Amén. Bueno. La segunda lista se la dio Pablo a los romanos. Romanos capítulo 12, verso 6. Dice, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe. Habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Aquí el apóstol Pablo está dando otros tipos de dones. El único que se repite es el don de profecía. Pero le está hablando a la iglesia que está en Roma y le dice, si vas a animar, anímalos. Si vas a administrar, administra bien. Si vas a enseñar, enseña bien, etc. Y entonces podemos ver que es otra lista un poco diferente a la lista de Corintios. Y esta puede ser la razón. El apóstol Pablo visitó varias veces Corintios. Fue primeramente evangelizada esa ciudad de Corintios. Los corintios eran ya personas más maduras espiritualmente, y por eso pudo darles y enseñarles acerca de los dones espirituales, déjenme llamarlos sobrenaturales o más sobrenaturales. No es lo normal, por decir, es más común enseñar o dar o servir que hacer milagros o hacer sanidades o hablar en lenguas o interpretar lenguas. Me estoy explicando. Entonces, lo que sucede es que la iglesia de Roma, de hecho, Pablo hasta este momento que escribe a los romanos no había ido a visitar a los romanos. De hecho, la carta a los romanos la escribe Pablo desde Corintios. Era como una preparación. Después de estar en Corintios, él quería ir a España e iba a pasar a Roma. Entonces, esta carta de los romanos es como una presentación de Pablo para que lo fueran conociendo. También la iglesia de los Corintios estaba formada mayormente por gentiles, y la iglesia romana estaba formada mayormente por judíos que habían estado a lo mejor ahí cerca del Pentecostés. Entonces había diferentes madurez, entre las personas de Corintio y las personas de Roma, o los judíos en Roma, y por eso Pablo a unos les habla de unos dones y a otros les habla de otros. Por eso es que es una segunda lista. Entonces también tenemos que entender, no necesariamente Dios te va a dar el don de interpretar lenguas o de sanidades o de milagros, que son como más, déjame llamarlos, pudiera decirlo así, como de primera fila para la iglesia, ¿verdad? Se necesita que alguien tenga sabiduría, que tenga conocimiento, palabra de conocimiento, discernimiento de espíritus, una fe mayor para llevar a la iglesia a otro punto, sanidades, milagros. Y el servir, el enseñar, el dar, el animar son cosas como de segunda línea. Déjeme decirlo, no porque sean menos, pero se notan menos, déjeme decirlo. Entonces, no necesariamente tienes que aspirar a tener un don de interpretación de lenguas o de milagros. Puedes decir, yo tengo el don para administrar, yo tengo el don para dar y soy generoso en el dar, yo tengo el don de enseñar o de animar a otros o de mostrar bondad con otros. Esta es una segunda lista de dones, ¿ok? Y vamos a la tercera lista, que está en Efesios capítulo 4,
Dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Los dones vienen por gracia. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Ok? Al morir, ¿verdad? Al subir, al resucitar y al subir, el Señor repartió dones porque era necesario que la iglesia tuviera dones. Y eso a través del Espíritu Santo. ¿Va? 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin o con el fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Ve? Entonces, los dones vienen bajo la gracia, son por gracia y son para edificar al cuerpo de Cristo. A estos 5 se les conoce como los 5 ministerios, pero son dones. No son puestos, no son títulos. Son funciones. Hoy hay un pleito en las redes entre pastores y teólogos que ya no hay apóstoles en este tiempo. Ya no hay apóstoles. El último apóstol fue Pablo. Pablo habla de algo de eso. Como título te la puedo comprar, ¿ok? No hay apóstoles, pero sí hay quien haga la función del apóstol, porque la palabra apóstol significa enviados. Son enviados a establecer iglesias. Entonces hay personas que han sido enviadas a diferentes lugares, misioneros que van a un lugar, a otro, a establecer iglesias. Si le quieres poner un nombre a esa función que está haciendo esa persona de establecer iglesias en diferentes lugares, ciudades, países, pues es un apóstol, porque apóstol es eso, es un enviado a establecer iglesias. No sé si me estoy explicando. El profeta es el que baja los diseños del cielo y los anuncia. El evangelista es el que lleva el evangelio, el pastor el que cuida, el maestro el que enseña. Son funciones, no títulos. Hoy el hombre vive por los títulos, le gusta presumir. ¿Quién es usted? Yo soy el apóstol fulano de tal. Yo soy el pastor fulano de tal. No, usted es fulano de tal, punto. Tiene como función establecer iglesias. Muy bien. Entonces usted es un apóstol. Qué bueno, la hace de apóstol. Como decir contador, ingeniero, carpintero, plomero, no forman parte de ti, es tu función. ¿Me estás siguiendo? Bueno, entonces, esto es la tercera lista. También eso pasa, el Señor da dones y puede hacerte ser un apóstol, ¿verdad? Alguien que vaya a establecer iglesias, o alguien que cuide la iglesia, o que enseñe, que profetice, o que evangelice, ¿vale? Y por último te diría lo que dice 1 Corintios 12:31 para acabar esta primera parte donde estamos conociendo a prácticamente la universalidad o la diversidad de dones que la palabra enseña. Dice 1 Corintios 12:31, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y después de esto viene el capítulo 13 de Corintios que habla del amor. Y cuando dice, si tengo todo, si tengo fe, si tengo palabra de ciencia, si tengo sabiduría, pero no tengo amor, nada soy. Si le doy todo a los pobres y yo me entrego a que mi cuerpo sea sacrificado, pero no tengo amor, nada soy. Esto lo enseñamos hace 2 domingos, donde hoy retomamos que la base para recibir estos dones y para poderlos poner al servicio de Dios, en mi persona, en mi familia y en mi iglesia o en la iglesia, es estar cimentados y arraigados en el amor de Cristo. Yo me siento y yo me sé amado por Cristo y sé que su amor me puede dar dones y yo estoy anhelante de recibirlos, como dice acá, procurad los dones mejores. Yo estoy anhelante junto con ustedes, estemos anhelantes de recibir esos dones para bendecir a la iglesia, ¿verdad? Y que hemos enseñado que hay 3 momentos de iglesia: tú, tu familia y tu iglesia congregacional, ¿vale? Muy bien, ya conocemos un poquito más acerca de los dones, está usted enseñado, ¿va? Vamos a esta segunda parte y vamos a conocer un poco más acerca del don de lenguas, ¿ok? Que hablamos la semana pasada. Y vamos a ver cómo se relaciona con el don de profecía. 1 Corintios capítulo 14, vamos al verso 6 y al 9. Dice, voy a explicar poco de los versículos, perdón, porque se explican solos, los vamos a leer, son varios. Y el apóstol Pablo nos va a enseñar prácticamente directo de la escritura. Habrá muy pocas cosas que añadir a lo que vamos a leer. Dice el apóstol Pablo a los de Corintios,
Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros, ojo acá, hablando en lenguas, no dice orando, dice hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia, que es conocimiento, o con profecía o con doctrina? O sea, ¿de qué te va a aprovechar si yo hablo en lenguas? No vas a entender nada. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, o sea, si yo no me sé ese idioma, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Entonces, aquí lo que sucede, vamos a seguir leyendo y nos damos cuenta, como que le decía yo hace un momento, que la iglesia de Corintios era una iglesia más madura que la iglesia de Roma. Como le dije, Pablo ni siquiera había ido a Roma cuando hizo la carta. Entonces, en Corintios había ya déjeme decirlo así, una especie de desorden, porque ya habían recibido el don de lenguas, había intérpretes de las lenguas, pero llegaban a la iglesia a hablar en lenguas. No era que se apartaban para orar para ellos, no, hablaban en lenguas. Entonces empezaban a hablar a la gente en lenguas que la gente no entendía. Y eso a lo mejor lo que pasaba es que les daba como caché, ¿verdad? Yo hablo lenguas, entonces, ¿no? Y entonces dice, ¿y qué dijiste? ¿Quién sabe? Entonces, Pablo está poniendo orden aquí. Ahora, la semana pasada hablamos de orar en lenguas. Lo vamos a entender más adelante. Hablamos de orar en lenguas y aquí nos está hablando de hablar en lenguas. Ok. Aquí está, son dos cosas. Cuando uno ora a Dios, uno habla con Dios. La diferencia cuando dice aquí hablando es porque estás hablando con personas. Es decir, tú puedes orar en lenguas, como enseñamos la semana pasada, porque te estás comunicando a través del Espíritu Santo con Dios, y también puedes hablar en lenguas con las personas. Lo mismo que estás hablando a Dios, pero hablándole a la persona. Y es ahí donde dice Pablo, eso no edifica a nadie. Nadie te entiende. ¿No? Imagínate que yo llegue y te hablo, no vas a entender, está diciendo él, ¿vale? Entonces les va a seguir diciendo como acomodando la plana y dice, vamos por partes. Vamos ahí mismo, el versículo 14, sigamos en el verso 13. Dice, por lo cual el que habla en lengua extraña, o sea, en una lengua angelical, pide en oración, o si fuera algún otro idioma, ¿verdad? También cabe la posibilidad, pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, lo que estamos enseñando, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Esto enseñamos la semana pasada. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Qué padre que puedas cantar en lengua, está buenísimo. Dice, porque si bendices solo con el espíritu, o sea, en lenguas, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Y aquí es donde yo creo que se nota que se estaban dando como una presunción los corintios, porque dice Pablo en el verso 18, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Punto. Pero en la iglesia, si yo que soy el que más hablo, dice, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. ¿Ok? Entonces, están poniéndolo muy claro. Es mejor hablar 5 palabras que traiga para la gente revelaciones, conocimientos, profecía y doctrina que hablar en lengua extraña. ¿Ok? Dejemos las lenguas para orar con Dios. Eso lo enseña Pablo también aquí más adelante. Seguimos en el verso 22. Dice, así que las lenguas son por señal, ¿ok? No a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, aquí ya mete la profecía, es señal, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Y explica esto y dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos,
¿no dirán que estáis locos? Imagínate eso, todo el mundo hablando en lenguas, nadie se entiende nada. Y llega alguien nuevo, pásale. Y en lugar de decirle pásale, le dices jarabéchele, jórame que te le, jórame. Va a decir, aquí están locos todos, ¿sale? Dice, no dirán que estáis locos, pero si todos profetizan, y aquí es la diferencia entre hablar en lenguas y profetizar, dice, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, porque todos están hablando profecía, todos están hablando palabra profética. Dice, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. O sea, que dar profecía en la iglesia ayuda al corazón de la gente para que termine recibiendo a Cristo o recibiendo, consuelo o animación, etc. Entonces, termina el verso 27 diciéndoles, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno intérprete. O sea, si va a hablar, que haya un intérprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Entonces, aquí lo que está complementando el apóstol Pablo y mete ya el tema de la profecía para que entendamos por qué es bueno que anhelemos todos los dones, pero sobre todo que profeticéis, como dice nuestro tema y como dice el versículo central de este mensaje, es porque en una conclusión hay que orar en lenguas como enseñamos la semana pasada, porque ahí el Espíritu es el que está orando por ti. Hay que seguir orando en tu idioma, ¿ok? Pero orar en lenguas, hay que aumentar la oración en lenguas. Algunos recibieron las lenguas en el servicio presencial en Jalapa. Aquí va en el servicio online, no tengo referencias. Si usted recibió el don de lenguas cuando yo oré por usted y le pedí que me siguiera y que cooperara con el Espíritu Santo, háganoslo saber ahí en las redes que usted recibió el don de lenguas porque ya lo entendió, ya creyó en él, ya le fue fácil entender que no se trata de algo extremadamente extraño ni mucho menos, y usted está confiando en que al hablar en lenguas es el Espíritu Santo el que toma el lugar para interceder por usted. Si a alguien le pasó eso aquí en la transmisión por online, déjenos ahí sus comentarios, por favor. Y si tiene alguna duda sobre lo que le pasó o sobre cómo fue, coméntelo y nosotros le ayudamos con mucho gusto. Entonces, sigamos orando en lenguas en el tiempo en el que estemos orando, ¿verdad? Podemos venir a orar a la iglesia y disponer unos minutos para todos orar en lenguas. Nadie va a entender nada, está bien, pero son unos minutos. Pero el hablar en lenguas, eso no lo hagamos si no hay un intérprete. Y bueno, no tengo conocimiento de alguien que lo haya visto ejercer la interpretación de lenguas. Hay gente que me ha dicho que tiene el don de interpretación de lenguas, las suyas, está glorioso. Bueno, podemos ir explorando. Si a alguien más le da Dios ese don, será maravilloso. Entonces, si hay quien interprete, se puede usar, no mucho. Porque si están todos hablando en lenguas, aunque haya intérprete y entra alguien nuevo, va a decir, aquí están locos y se va a ir. Entonces, entendamos esa parte. Pero dice, pero entonces mejor profetiza, haz profecía. Ahora, ¿qué es la profecía? Me voy a regresar a la definición que aquí le estoy poniendo otra vez. ¿Qué es profecía? Es comunicar. Esto es muy sencillo. Lo que pasa es que vuelvo al tema, los profetas de las, ¿qué le digo? De las iglesias o de los ministerios proféticos, le ponen tanto misterio a eso que la gente dice, no, él es profeta, yo no. Se va a dar usted cuenta que no es así. Profecía, dice, es comunicar una palabra de parte de Dios, un versículo o un pasaje que esté aquí, que aplica a una situación específica con el fin de exhortar o animar. Con el fin de exhortar o animar. Ahorita vamos a entrar a ese punto. Entonces, por eso está diciendo acá, profetiza, es decir, dale palabra,
Dale una palabra a la gente en tu idioma, en español, en inglés, en donde cualquiera que sea tu idioma. Dale una palabra a la gente que esté en un versículo, que esté en un pasaje, para animarlo, para exhortarlo, para consolarlo, pero eso que sea en tu idioma, y eso es darle profecía. Amén. También la profecía es que Dios te revele algo a ti en exclusiva y tú se lo puedas dar. Pero eso es lo que mayormente hace la persona que se dedica a ser profeta. Solo quiere hablar lo que Dios le diseñó. Entonces termina diciendo, Dios me mostró, Dios me dijo a mí. Pero la palabra profética para todos está aquí. Cuando tú usas la palabra de Dios, un versículo o un pasaje, y se lo das a alguien para animarlo, estás usando el don de profecía. En la medida que quieras recibir ese don, te esfuerces en tener más palabra y puedas estarla usando con las diferentes personas de tu alrededor, eso dice Pablo, eso es mejor. Por eso dice, yo quiero que anheles todos los dones, pero sobre todo que profeticéis, pues sobre todo que profetices, que le digas a los creyentes en su idioma lo que Dios dice. Ya sea que te lo haya dicho a ti, yo también les he traído algunas veces revelaciones que me ha dicho a mí el Espíritu Santo directo, pero lo que más les traigo, el 98% del tiempo, 99% del tiempo, les estoy trayendo palabra profética que sale de la Escritura. Y lo animo todo el tiempo y lo exhortamos todo el tiempo y lo consolamos y lo edificamos con palabra de profecía, ¿verdad? ¿Qué es la palabra profética? Es dar una palabra a alguien en alguna situación especial, que sea que venga de un versículo o de un pasaje. Y también si Dios te la dio de manera directa. Pero imagínense, la más segura es la que viene de la Escritura. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces dice el apóstol Pablo, ¿dónde me quedé? Ajá, a ver, aquí estamos. Ok. Ajá, dice el verso 27, ¿verdad? Dijimos, entonces las lenguas son para orar y hablar a solas, y la palabra profética es para hablarla en la iglesia y edificar a otros o a la iglesia, ¿vale? Muy bien, con esto podemos entender un poco más del tema acerca de las lenguas y cómo se empieza a mezclar con el tema de la profecía y de por qué Pablo prefiere que hablemos palabra profética, ¿ok? Que anhelemos el don de la profecía. Entonces vamos a la última parte de este mensaje, a entender el don de la profecía. Vamos a entender un poco más acerca de la palabra profética y voy a retomar el primer versículo central de este mensaje y lo voy a ampliar un poco en otra versión. 1 Corintios 14 del 1 al 5. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo a los corintios les explicó muy claro acerca de lo que él quería con la palabra profética o el don de profecía, así como explicó el tema de las lenguas, ¿verdad? Dice, empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, pero sobre todo el de profecía. Porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que éste también interprete, para que la iglesia reciba conocimiento y reciba edificación. Entonces, creo que está muy claro ya el tema de las lenguas, orar y o hablar en lenguas, y el tema de la profecía, que es dar una palabra que viene de parte de Dios, ya sea de manera muy directa, pero aunque venga de manera directa, tiene que estar filtrada por la Escritura. Dios no te va a decir algo que sea contrario a la Escritura, ¿ok? Entonces, por eso la palabra profética más segura, o la manera de usar el don de profecía más seguro, es cuando le das a la gente versículos y pasajes bíblicos para edificarlos, animarlos y consolarlos. Mire qué interesante está esto. Los profetas del Antiguo Testamento
ellos estaban para advertir, para amenazar, para condenar, ¿verdad? Para reprender el mal comportamiento del pueblo de Dios. Pero vino Cristo y perdonó todo esto y nos cambió del pacto de la ley al pacto de la gracia. El profeta del Nuevo Testamento, el profeta de la gracia, ¿verdad? Que es después de la cruz, está diseñado para edificar gente, animar y consolar. Ya no hay, eso sí, ya no hay profetas levantados por Dios para advertir, para condenar, para amenazar, para reprender. Y yo sigo oyendo, por supuesto, a profetas que se levantan diciendo eso. Son profetas del Antiguo Testamento que están en esa mezcla de la ley, y como todavía ellos necesitan ser protagónicos, entonces la mayoría de las palabras proféticas les viene directo del cielo, no son en base a la escritura, porque entonces soy yo el único que la puede confirmar, porque a mí me la dio Dios. Entonces, esto nos está llevando a entender con claridad que la palabra profética del Nuevo Testamento, es decir, de la cruz para acá, es una palabra de edificación a la gente. Es una palabra de ánimo y de consolación. ¿En base a qué? En base a las Escrituras, en base a versículos y pasajes de aquí y o a alguna palabra o una revelación que te haya dado Dios, pero que a la hora que la filtras está en total concordancia con la palabra escrita de versículos y pasajes. ¿Me estás siguiendo? Ok, así que algo bien interesante en el tema de la palabra profética, que es para animar, edificar, animar y consolar. La primera persona a la que tienes que animar, edificar y consolar es a ti mismo. A la segunda persona o al segundo lugar es a tu familia. Y a la tercera es a la iglesia congregacional. Esto siguiendo lo que venimos siendo enseñados de parte de Dios, ¿verdad? Que estamos sumergidos en el amor de Dios y que es solamente arraigados y cimentados en el amor de Cristo que podemos habernos amados. Y si yo me sé amado, entonces yo podré amar bien a mi prójimo, que esa es la escala, ¿verdad? Amar al prójimo como a mí mismo. Y si yo amo al prójimo, puedo amar a Dios correctamente, porque nadie puede amar al hermano que no ve, al hermano que ve. Nadie puede amar a un Dios que no ve si no ama al hermano que ve. ¿Me sigue? Entonces, ahí me hago un poco de pelotas, pero primero recibo el amor y yo me trato bien, ¿verdad? Y yo me amo, ¿verdad? Y yo me sé amado por el Señor, y con este amor puedo amar al prójimo, y con ese amor al prójimo puedo amar a Dios. Entonces, igual la palabra profética, la primera palabra profética es para ti. Es para ti, que te levantes cada mañana con una palabra profética, ¿verdad? Que digas, Señor, gracias porque yo he sido hecho justicia tuya en Cristo Jesús. Gracias, Jesús, porque tú has sido hecho mi sabiduría, mi justificación y mi santificación, Señor. Yo soy sabio, justo y santo por tu obra en la cruz. Gracias, Señor. Eso es una palabra que te edifica, te anima, y también puedes encontrar palabra de consuelo. Cuando hay situaciones complicadas, ¿verdad? Se dice, Señor, tu palabra dice que el justo cae, puede caer hasta 7 veces, pero de todas ellas se levantará. Puede tener muchos problemas, pero de muchas pruebas, pero de todas ellas tú lo sacarás, Señor. Tú puedes declararte esa palabra, y es necesario profetizarte, déjame decirlo así. Por eso el apóstol Pablo dice que sí, está bien que anheles todos los dones, de los 2, los 9, los 7 y los 5, ¿no? No sé cuántos lleguen a ser, ¿verdad? Son 9 y 7, 16, menos 1, que es la profecía, está repetido, 15 y 5, 20. Tenemos 20 dones en estas 3 listas. Está bien que anheles los 20 si quieres, pero sobre todo, que profetices, o profeticéis, ¿verdad? Como está escrito en la Reina Valera, porque eso te va a animar, edificar y consolar a ti, a tu familia, a tu prójimo y a la congregación a donde estás, ¿vale? Tenemos que recordar que el primer don que trajo el Espíritu Santo
cuando llegó en el Pentecostés para investir de poder desde lo alto a los discípulos, fue el don de profecía. ¿Recuerda? Esto toma mucho más sentido después de toda esta explicación, ¿verdad? Hechos 2:16. Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Se acuerda que fue Pedro que se levantó a decir, no están borrachos? Esto que están viendo es lo dicho por el profeta Joel hace 800 años. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué van a hacer? Profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Visiones de ánimo, visiones de edificación, visiones de consolación, igual que sueños de consolación y de ánimo. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Ya no hay la profecía de condenación, porque Jesús se llevó toda la condenación. Ya no hay profecía de exhortación o de reprensión, porque Jesús ya se llevó todo tu pecado. ¿De qué te va a reprender si el Señor ya se lo llevó todo? No sé si me está siguiendo acá, ¿vale? Entonces, por eso es que el apóstol Pablo dice, y por eso nuestro mensaje se llama así, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profetices a ti, a los tuyos y a la congregación, siempre para edificar, animar y consolar, nada más. Amén. Y por último, en este mensaje les diría, Santiago 1:17 dice así, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Lo que está diciendo acá es que todos los dones que tengamos nos vienen del cielo, nos vienen del Padre. El Padre nos los da a través de la obra de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, ¿ok? Pero hay personas que usan esos dones para lo malo, para la maldad. Por ejemplo, adivinos. ¿Qué es un adivino? Aquel que puede tener el don de ciencia, de conocimiento. Amén. O tiene el don de sabiduría. Y entonces es sabio, pero no usa la sabiduría y el conocimiento de la persona para Dios, sino la usa para el mal. Esas historias de que va la gente al adivino y el adivino le dice, sí, yo sé que tú esto y esto. Ay, me dijo todo. Sí puede ser. Pero ese don se lo dio Dios. El problema es que lo está usando para el diablo, para lo malo, para la maldad. Amén. El don, a lo mejor los brujos. Puede tener igual una palabra de sabiduría, puede tener inclusive el don de hacer milagros, y por eso ven en otros momentos de gente que hace milagros, ¿no? O que sana gente, pero no está trabajando a favor de Dios, sino está trabajando hacia la maldad, ¿ok? Pero ese don se lo dio Dios. Y tú puedes decir, bueno, ¿y cómo es eso, pastor? ¿Cómo es que Dios puede darle a alguien un don de esa manera de sanidades y lo use para lo malo? Pues sencillo. Dios te dio todo. Te dio la vida. Te dio aliento, puso aliento de vida sobre tu vida, ¿verdad? Pues sobre tu nariz para que nacieras. Te dio tu alma, te dio tu cuerpo, te dio el espíritu. Y la gente decide no seguir a Dios, no obedecer a Dios, no congregarse, no buscar de Dios, no caminar solos. Inclusive otros caminando hacia lo malo, haciendo lo malo, pues, o sea, siendo malos. Cuando todo lo que tienen se los dio Dios. Dios te da todo, más también te da los dones. Entonces, es lo que está diciendo acá, que todo don perfecto procede del Padre de lo alto, ¿verdad? Y es para animar, edificar y consolar gente. No para ninguna otra cosa. Amén. Entonces, mis amados, estamos enseñados, ¿verdad? Concluyamos esto, debemos anhelar todos los dones espirituales, los 20 que platicamos, ¿verdad? Si usted quiere ser profeta, evangelista, pastor, maestro, apóstol, si usted quiere recibir el don de sanidades, si siente en su corazón el hacer milagros, el lenguas, interpretar lenguas, discernimiento de espíritu, etcétera, lo que sea, o si quiere solo servir, administrar, enseñar, dar, ¿verdad? Con generosidad, todos los dones, anhelemos tener todos, pero sobre todo el de profecía. ¿Para qué?
para que dejemos el orar y el hablar en lenguas para nosotros en nuestros momentos muy especiales, en la intimidad, siempre, ¿verdad? Oremos en lenguas y hablemos en lenguas con Dios siempre, a solas. En la iglesia, pongámonos de acuerdo para orar en lenguas un ratito, ¿verdad? Y sigamos hablando en nuestro idioma. Pero también entendamos que la palabra profética, el don de profecía, es para todo tiempo, para animarnos nosotros, animar a la gente y animar a la congregación, ¿vale? Así que procuremos los dones espirituales, pero sobre todo que esta iglesia sea una iglesia profética. Amén. Así que Dios me hizo sentir, ¿verdad?, cuando preparé yo este mensaje, que si vamos a ser una iglesia que camine en el poder del Espíritu Santo, bajo los dones que el Espíritu Santo reparta a cada uno, tal vez diferentes, bajo la gracia, teníamos que conocer un poco más acerca de las lenguas, los dones y en especial del don de profecía. Amén. Así que yo le invito a que cierre sus ojos ahí donde está y comience a orar al Señor. Lo puede hacer en lenguas, ahí en su intimidad, o lo puede hacer en su idioma, mientras yo me dirijo a los que hoy estén aquí en esta transmisión. Si por casualidad o por obligación alguien te obligó, pero te quedaste y te interesa todo esto, estás sintiendo en tu corazón que hay un fuego especial y tú no le has recibido a Jesús como Señor y Salvador, esta es una buena oportunidad. ¿Qué te parece si repites conmigo? Señor Jesús, hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Reconozco que eres el Hijo de Dios, que moriste por mis pecados en la cruz, pero resucitaste al tercer día y hoy estás sentado en lugares celestiales y yo contigo, Señor. Gracias porque me has traído tu Santo Espíritu y has dado dones para mí, para que yo pueda servirte, yo pueda animarme, consolarme y edificarme, y así a otros también. Gracias, Jesús. Amén y amén. Si tú recibiste a Jesús por primera vez, puedes ponerlo ahí también en nuestras redes, contactarnos tal vez a través del Messenger o a través de cualquier otra red social, y con mucho gusto te compartiremos, ¿verdad?, cómo caminar en este nuevo tiempo. Querida iglesia, si usted está orando ahí, yo le invito a que incremente su oración en lenguas y el hablar en lenguas con su Padre en la intimidad. Pero también le invito, ¿verdad?, a que lea su Biblia, reciba palabra, reciba los textos cada semana de las prédicas, conviértalos en oraciones para que los tenga cada vez más frescos y usted pueda estar dando palabra de profecía para usted, para los suyos y para la congregación, y para a quien Dios le ponga enfrente, usted pueda animarlo, edificarlo o consolarlo según usted perciba que él necesite o que ella necesite. Amén. Así que, Señor, te damos gracias por esta palabra. Anhelamos los dones, Señor. Sabemos que eres tú el que los da, eres tú el que das la manera de usarlos y eres tú el que va a dar los resultados, Señor. Nosotros solo nos disponemos y cooperamos contigo para recibir los dones espirituales que tú quieras darnos en tu amorosa voluntad, pero hoy entendemos que sobre todo nos des el don de profecía para profetizar, como el Espíritu Santo dijo cuando se derramó en el Pentecostés. Amén. Amén. Querida iglesia, Dios me los bendiga mucho. Qué bueno que estuvo acá. Comparta esta información, ¿verdad?, con más gente. Ponga sus comentarios para que los algoritmos se vayan a más personas y podamos bendecir a muchas más personas con el evangelio de la gracia, y que puedan soltar esa condenación de la ley, ese protagonismo de la ley que solo les carga y cargamos a la gente cuando hacemos eso. Que el evangelio de la gracia esté liberando personas de esa carga espiritual y caminando en un nuevo nivel hacia el destino, hacia el propósito generacional que Dios nos ha dado, ¿vale? Así que nos despedimos. A los que trabajan como siempre en estas transmisiones, gracias totales, y anhelamos que Dios nos los bendiga abundantemente con una doble porción, y a todos los demás, ¿verdad?,
que podamos estarnos reuniendo cada domingo, no se las pierdan, las presenciales, Jalapa y Veracruz. La próxima semana toca Jalapa. Vamos a tener servicio, por supuesto, es Semana Santa, muchos están de vacaciones, pero el domingo es Día del Señor, así que vamos a estar ahí en la ciudad de Jalapa con esa prédica presencial y seguramente Dios nos dará algo que tenga que ver con esta semana, ¿verdad? Nosotros predicamos de esta semana todas las semanas, pero vamos a aprovechar que la gente está queriendo escuchar algo acerca de Semana Santa para poder traer un mensaje de la gracia y que salgan de la mezcla de la ley. ¿Qué le parece? ¿Vale? Muy bien, familia, nos vemos en la próxima. Bendiciones.